Esta mañana se repiten las colas en diferentes regiones del país de gente que madruga, que está llegando a su EPS, la más reconocida de todas, la nueva EPS, que es manejada por el gobierno, que fue intervenida el año pasado por el gobierno, que controlan funcionarios del gobierno nacional y que son los que no están entregando las medicinas para muchas enfermedades graves, enfermedades huérfanas o de alto costo o enfermedades de trámite ordinario. La diabetes, el cáncer, por ejemplo, todos estos pacientes son los que están reclamando hoy en día, Felipe, porque no están llegando las medicinas. A todos los cuales le responde el presidente Gustavo Petro que la culpa no es de él, sino de lo que él llama agentes farmacéuticos, que son los viejos dispensarios, por ejemplo, Audifarma, Cruz Verde, que en la teoría del presidente Petro están acaparando medicamentos para desprestigiar al gobierno. No se me ocurre, Felipe, que alguien que tiene como misión comercial, cuyo negocio es vender, no venda simplemente para desprestigiar al gobierno, pero esta es la tesis del presidente. Y a eso súmele las destempladas declaraciones saliendo de la mesa de concertación de salud del ministro Jaramillo, en el que dice, es que no entiendo aquí a nosotros por qué nos critican tanto, y es que en el 2010 no había colas, es que en el 2020 no había colas. No había, hay que decirle, no había. No, claro, hay que decirle que no había, pero es que es el desprecio, Néstor. Felipe, es el desprecio. Lo de hoy es un paso más abajo en la crisis de salud, con miles de pacientes. Piense usted pero mire la salida facilista. Felipe, miles de pacientes haciendo cola, rogándole al gobierno. Las imágenes son tremendas. Porque el gobierno intervino 16 EPS. El gobierno tiene en su control más de 20 millones de pacientes en estas EPS, rogándole al gobierno que entregue medicamentos, y en la otra esquina está el gobierno diciendo, efectivamente hay escasez, pero la culpa no es mía. La culpa es de los dispensarios que no están entregando los medicamentos. Pero el gobierno entonces los va a allanar. ¿Cómo le parece? Que así me llamen dictador, pues vamos a sacar los medicamentos. ¿Cómo los va a allanar? Eso es ilegal, eso no se puede hacer. Necesitaría Felipe, la orden de un juez. El presidente sabe cuando dijo necesitaría presentar una denuncia penal por acaparamiento, que es un delito consagrado en el Código Penal. En fin, cuando el presidente Felipe todo dijo, para no responder, Néstor. Es todo para no responder. Dijo anoche en Norte de Santander eso, policía y ejército allanando las bodegas. Le doy la orden a la superintendencia, que tampoco es una autoridad que pueda hacer allanamiento, y el presidente efectivamente, Héctor, dice, me van a decir dictador. El presidente sabe que él no puede ordenar allanamientos. No le van a decir, no se va a comportar como tal. Claro, o tiene ínfulas de dictador o es ignorante, porque pues y yo no creo lo segundo, porque para el presidente debe ser totalmente claro que pues los allanamientos requieren una orden judicial, está escrito desde la Constitución. Las superintendencias pueden hacer visitas administrativas, que son muy distintas y que no le permiten, ni mucho menos como lo describió el presidente, llegar con el ejército, a la policía, a tomar bienes, y mucho menos después de tomarlos, a disponer de esos bienes como para distribuirlos entre los destinatarios de las drogas. Es una especie de fantasía nuevamente en la cabeza del presidente, peligrosa, claro, Néstor, porque como el presidente mismo lo avisora, lo que está describiendo es un acto de una dictadura. En Colombia, por fortuna, eso no pasa, digamos, no pasa del dicho del presidente, pero estoy de acuerdo que es muy grave que el presidente siquiera lo diga. Eso ya es muy grave. La posibilidad de que se convierta en realidad es casi nula, pero que lo diga ya es muy grave. Traducción, el presidente quisiera, no necesariamente va a poder, tendría que mediar una orden judicial, quiere decir, un juez por unas razones autorizando un allanamiento, y no es el ejército y la policía, son autoridades judiciales las que encabezarían los allanamientos. Esa época de Rojas Pinilla, a quien añora tanto el presidente Petro, del dictador del siglo XX en Colombia, diciendo, allánese tal bodega, eso no es una decisión, no es una potestad del Néstor, presidente. sabe, mucha gente cuando decíamos que íbamos a volvernos en la historia al viejo Instituto de Seguro Social, mucha gente decía, no, es posible, eso es una locura. Pues yo le quiero contar que las escenas que estoy viendo fue las que viví con mi abuelo en los años 70, ¿oyó? Sí, estamos regresando para atrás. Cuando usted acompañaba a su abuelo, como muchos nietos seguramente están acompañando hoy a los suyos, a madrugar,
a pedir medicinas que no consiguen. Y el presidente, que es el verdadero drama, que el gobierno no compone, no arregla. Y el presidente ahora tiene la teoría del allanamiento. 6:26 minutos, Mateo Piñeros. Néstor, buenos días. En medio del complejo panorama que enfrenta al sector de la salud en Colombia, el presidente Gustavo Petro realizó una visita al Centro Médico 11 de noviembre en los patios norte de Santander. En su discurso empezó a desarrollar la teoría que tiene el gobierno sobre las razones por las que algunas personas no están recibiendo sus medicamentos en diferentes zonas del país. Para Petro, el problema no es del gobierno, sino de los gestores farmacéuticos que elevaron el precio de las medicinas y además las estarían acaparando con el fin de afectar la imagen del gobierno y desprestigiar la política de salud gubernamental. Eso es lo que cree el presidente y por eso desde Norte de Santander subió el tono contra algunos de los agentes del sistema. La insulina también la están acaparando y yo le pedí al superintendente de salud que allí donde se detecte bodegas llenas de medicamentos que no entregan a la población, buscando que la población se vaya contra el gobierno, se allanen, secretario. Y el ejército y la policía tienen que estar disponibles. Y me van a decir que eso es una dictadura y no. Pero ante esta situación, el presidente también lanzó una idea para llegar a una solución. El objetivo es que las EPS dejen de administrar recursos como intermediarias y empiecen a entregar medicamentos junto a los hospitales públicos y otros gestores farmacéuticos. Yo quiero que hayan muchísimos gestores farmacéuticos en Colombia. Que lo sea Drogas La Rebaja, que lo sean los extranjeros que quieran, que lo sean los mismos laboratorios que producen medicina en Colombia, que el 472 que antes se llamaba Postar preste sus servicios de mensajería, o que las mismas EPS dejen de ser intermediarios financieros porque no sirven para eso. Las propuestas y los ataques del presidente contra algunos agentes del sistema se dan en un momento complejo para el sector salud, pues los pacientes en varias ciudades del país como Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga están exigiendo desde hace varios meses la entrega de medicamentos. Además, denuncian que ha sido difícil acceder a consultas con especialistas. Porque llevo 2 meses sin un tratamiento biológico que me venía tratando ya 3 años, que me mantiene viva prácticamente. Nosotros mes a mes desde el año pasado no recibimos medicamentos, no recibimos insumos para hacerme yo el cateterismo vesical. En este contexto y a regañadientes, el Ministerio de Salud instaló una mesa de trabajo para lograr un acuerdo sobre la unidad de pago por capitación, que son los recursos que se giran para poder atender a los usuarios del sistema. Este espacio no se abrió como iniciativa del gobierno, sino por una orden de la Corte Constitucional. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, defendió la posición del gobierno, asegurando que el dinero que giran a las EPS es suficiente y por eso se fijó en un 5.36% para este 2025. El Tribunal de la Verdad de la Salud. Y por eso queda formalmente instalada esta mesa. Preferimos no enfrentar más a la Corte. ¿Cómo puede una Corte decir es insuficiente solamente porque oyó a ciertas personas o porque encontró unos artículos de prensa? Sabemos la dificultad. Hoy el sistema está colapsado. Por su parte, los empresarios respondieron a las acusaciones de Petro contra algunos agentes del sector. Primero, desde FENALCO le respondieron al presidente por acusar a los gestores farmacéuticos de saboteo. Además, entregaron algunas cifras. Los gestores farmacéuticos dispensaron un total de 227 millones de medicamentos y beneficiaron a 36 millones de usuarios el año pasado. Por su parte, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, se refirió a la instalación de las mesas técnicas sobre la UPC. Hoy fuimos a la reunión, o fueron representantes de la ANDI a la reunión, y les dijeron que la ANDI no podía participar. Lo grave no es eso, sino que le dijeron lo mismo a los representantes de Asocajas. No había representantes, por ejemplo, de las EPS indígenas. Y ya cerrando su discurso en Norte de Santander, el presidente Petro reiteró que el modelo del sistema de salud debe ser preventivo y debe empezar a aplicarse desde ya en todo el país. Estas reformas tienen que implementarse de inmediato. No vamos a esperar al Congreso, compañero Villamizar.
porque no lo necesitamos, porque se puede hacer bajo las actuales leyes, solo se necesita audacia y decisión. Es importante recordar que la reforma a la salud del gobierno ya superó su trámite en la Cámara de Representantes, pero ahora se encuentra en la Comisión Séptima del Senado, es decir, la misma que hundió esta semana la reforma laboral. Mateo Piñeros, Blue Radio.